Yo sé que va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, porque el Señor es mi pastor y aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no temeré. Desierto, lugar de luchas, de dificultad, el adversario oportunista venía a decirme que no puedo más. Estoy bajo una palabra, va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, no. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a saber que vencí. Así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Sí, Señor. Yo sé que va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, porque el Señor es mi pastor y aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no temeré. Desierto, lugar de luchas, de dificultad, el adversario oportunista venía a decirme que no puedo más. Estoy bajo una palabra, va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, no. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí, todos van a saber que vencí. Así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí, todos van a saber que vencí. Así como Jesús venció, soy heredero de... Si lo crees, decláralo con todo tu corazón. Yo sé que viviré, yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí, todos van a saber que vencí. Así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Sí, Señor. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a
a ser en ese desierto. Vencí, todos van a saber que vencí. Así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Yo sé que viviré, yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí, todos van a saber que vencí. Así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí, todos van a saber que vencí. Así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Sí, den un aplauso al Señor. Aleluya. En Jeremías 33, capítulo 33, versículo 2, hay un mandato y una promesa. Dice el versículo 2, así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. ¿Quién lo dice? El que hizo la creación, el cielo y la tierra, y la estableció y aún hoy la sigue sosteniendo. Dice así, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La promesa es, si tú clamas a mí, que es el mandato, la promesa es, yo te voy a responder y te voy a mostrar cosas que no conoces, que no entendés, que están ocultas a tus ojos. Así que tenemos la certeza, la confianza de que si vamos a Dios y tenemos esta relación con Él y tenemos a Dios en la posición que estoy diciendo, correctamente Dios está donde debe estar, en mi vida, en mi relación con Él, en mi relación con la obra de Dios, con los hermanos en Cristo, es esa relación con Dios, aún con mi familia. Esa relación con Dios es la preponderante, la más importante. Entonces yo voy a clamar a Dios y sé que voy a entonces tener respuesta de Dios. Jeremías era un profeta, era uno de los profetas más importantes que tuvo Israel. Un profeta que anticipó las cosas que iban a acontecer, como todo profeta, pero había profetas más importantes y de los llamados mayores, y había profetas de los llamados menores. No es que eran menos importantes, sino que tuvieron roles diferentes. Y Jeremías era de los profetas mayores. Profetizó durante el tiempo del sitio de Babilonia a Jerusalén. El hecho de que sitiara una ciudad, lo que ocurría es que no entraba ni salía nadie. No entraba comida, no entraba agua, cortaban todos los víveres para que la ciudad se rindiera. Si no se rendía, el sitio continuaba hasta que todo caía, hasta que todo se venía abajo y ellos se rindieran, ¿no? Uno puede ver en Daniel, por ejemplo, capítulo 9, la importancia de Jeremías. Daniel en el capítulo 9, que es donde habla de la oración que hace Daniel, comienza diciendo que Daniel estaba afligido delante de Dios, estaba en el sentido afligido de que estaba buscando la presencia de Dios, porque había tenido visiones, Dios le había revelado cosas y él no las entendía. Entonces oraba a Dios y buscaba en la palabra, dice que él inquiría en la palabra de Dios en el profeta Jeremías. Dice cuando entendió lo que decía el profeta Jeremías, la profecía de cuándo iba a acabar el cautiverio en Babilonia, entonces comenzó a orar y a pedirle perdón a Dios porque entendió que en ese momento era cuando se habían cumplido la profecía de las semanas que profetizó Jeremías. Así que mire qué importancia que es que Daniel, que estaba contemporáneamente estaba en Babilonia, leía las profecías y la palabra de Dios a través del profeta Jeremías. Este era Jeremías, así lo que él dice, lo que él profetiza, es relevante para nosotros, no es palabra de Dios para nosotros. Y lo que pasaba allí en Jerusalén es que los israelitas, si usted quiere saber bien lo que pasaba, lea Lamentaciones.
Lamentaciones es un libro que escribió Jeremías. Después de los escritos de Jeremías viene Lamentaciones. Es cortito, pero le muestra lo que era, lo que pasaba en Jerusalén. La gente moría. Las mujeres se comían a sus hijos. Comían estiércol, no tenían nada, porque el rey Nabucodonosor había sitiado. Cuando leímos hace unas semanas atrás que Nabucodonosor dijo, ahora yo, Nabucodonosor, exalto al rey del cielo, no era cualquier persona Nabucodonosor. Nabucodonosor era una persona poderosa, tenía poder de hacer eso. De hecho, Sedequías, uno de los reyes que menciona aquí en el libro de Jeremías y el libro de los reyes, Segunda de Reyes, que era rey en Jerusalén, quiso escapar de Nabucodonosor. Cuando entró el ejército de Babilonia finalmente a Jerusalén. Y él quiso escapar y el ejército de Babilonia lo persiguió, lo atrapó y lo mató. Bueno, no lo mató primeramente, ¿no? Perdón, no lo mató, sino que lo atrapó, lo arrestó, degolló a sus hijos delante de él y le quitó los ojos. Ese era Nabucodonosor. Era un rey poderoso que hacía lo que quería. Saqueó Jerusalén, destruyó la ciudad, destruyó el templo, se llevó el bronce, el oro, la plata, todos los utensilios sagrados del templo se los llevó a Babilonia. Así que era un rey poderoso, un rey al cual Dios le había dado ese poder. Por eso después cuando él tiene esa experiencia con Dios, se exalta a Dios. Así que en ese tiempo, en ese momento es que estaba él profetizando. Mire que dice el capítulo 23, que si uno lo lee, pensando también en cómo relacionarlo con el tiempo que vivimos, va a encontrar algún tipo de relación. Mire, está hablando de los profetas mentirosos, pero no solamente los profetas eran mentirosos, los sacerdotes eran mentirosos, los gobernantes eran impíos. Y eso que era el pueblo de Dios. Eran gente que no tenían cuenta a Dios, vivían en la idolatría, hacían lo que ellos querían. Dice, mire, en cuanto a los profetas, se me parte el corazón en el pecho y se me estremecen los huesos. Por causa del Señor y por sus santas palabras, hasta parezco un borracho, alguien dominado por el vino. A causa de la maldición, el país está lleno de adúlteros. La tierra está de luto y los pastores del desierto se han secado. Los pastos del desierto se han secado. Los profetas corren tras la maldad y usan su poder para la injusticia. Impíos son los profetas y los sacerdotes. Aún en mi propia casa encuentro su maldad, afirma el Señor. Por eso su camino será resbaladizo. Serán empujados a las tinieblas y en ellas se hundirán. Yo traeré sobre ellos una calamidad en el año de su castigo, afirma el Señor. Algo insólito he observado entre los profetas de Samaria. Profetizan en el nombre de Baal y descarriaron a mi pueblo Israel. Entre los profetas de Jerusalén he observado cosas terribles. Cometen adulterio y viven en la mentira. Fortalecen la mano de los malhechores. Ninguno se convierte de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma, los habitantes de Jerusalén como Gomorra. Por lo tanto, así dice el Señor Todopoderoso contra los profetas. Haré que coman alimentos amargos y que beban agua envenenada, porque los profetas de Jerusalén han llenado de corrupción todo el país. Y más adelante dice, no hagan caso de lo que dicen los profetas, pues alimentan en ustedes falsas esperanzas. Mire, podemos inclusive, como dije, hacer una comparación con el tiempo, las últimas décadas, ¿no? Alimentan falsas esperanzas, porque ellos, los falsos profetas, decían, no se hagan problema, Nabucodonosor no va a entrar en Jerusalén, Dios pelea por nosotros. Y Jeremías les decía, hagan paz con Babilonia, arréglense con Nabucodonosor, porque los va a matar a todos. Y ellos no querían escuchar ese mensaje. Él les decía, arrepiéntanse. Ellos no querían escuchar ese mensaje. Dice, cuentan visiones que se han imaginado, que no proceden de la boca del Señor. A los que me desprecian les aseguran que yo digo que gozarán de bienestar. Mire, a veces cuántos mensajes hay a personas diciéndole que van a gozar de bienestar, pero no les dice que se arrepientan de sus pecados, ni que amen a Dios. Acá pasaba lo mismo. A los que me desprecian les aseguran que yo digo que gozarán de bienestar. A los que obedecen lo dictado de su terco corazón les dicen que no les sobrevendrá ningún mal. ¿Quién de ellos ha estado en el consejo del Señor? ¿Quién ha recibido o escuchado su palabra? ¿Quién ha atendido y escuchado su palabra?
El huracán del Señor se ha desatado con furor, un torbellino se cierne amenazante sobre la cabeza de los malvados. La ira del Señor no cesará hasta que haya realizado por completo los propósitos de su corazón. Al final de los tiempos lo comprenderán con claridad. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. Ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo, le habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones. ¿Soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy también de lejos? ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Así que, bueno, leo esto como puedo leer más, le puedo leer todo Jeremías, ¿no? Pero vamos a hacerlo más corto. Pero mire, esta era la situación. Y esta era la condición de ellos. Y es la condición también a veces de muchos creyentes que viven pensando que pueden hacer como quieran, que está todo bien, y cuando escuchan una palabra como esta les molesta, les inquieta, porque quieren escuchar que le digan que va todo bien, cuando al mundo no le va bien, no le va a ir bien. A los hijos de Dios, si obedecen a Dios, les va a ir bien en el sentido de que van a escapar de esa condenación que viene sobre el mundo, pero aún así van a pasar momentos difíciles. Por eso Dios le dice a Jeremías, clama a mí. ¿Ellos a quién clamaban, estos israelitas? Y clamaban a Baal, clamaban a Será, a la reina del cielo. ¿Sabe que es otra cosa interesante, no? Uno cree que la reina del cielo es la Virgen María, de acuerdo a la doctrina católica, ¿no? Después de que apareció en la Iglesia Católica. María es la reina del cielo. Bueno, en Jeremías ya habla de la reina del cielo, porque no es María la reina del cielo. Es un demonio que estas personas adoraban, un dios pagano que adoraban a estas personas. Y los israelitas comenzaron a adorar y dijeron, nosotros vamos a ofrecer nuestras ofrendas a la reina del cielo. No nos digan que no lo hagamos porque lo vamos a hacer. O sea, a Jeremías le decían, cállate, vamos a hacer igual nosotros. Así que la reina del cielo no es la Virgen María. Y ellos hacían todo tipo de clamor a imágenes, a dioses paganos, pero Dios le dice y te dice, clama a mí y yo te responderé. Tenemos que clamar a Dios. Y Jeremías tenía seguridad de que Dios iba a responder por dos razones, que son las mismas razones que tiene usted, que tengo yo. Uno es que Jeremías fue elegido por Dios desde antes de nacer. Leímos la semana pasada el Salmo 139, cuando David dice, tus ojos vieron mi embrión. Cuando yo estaba siendo formado en el vientre de mi madre, tú ya me conocías. Ya estabas diseñando mi vida, aunque todavía no había vivido un solo día. Ya tenías todo controlado, tenías un propósito. Entonces Jeremías también sabía lo mismo. Y para ustedes es igual. Mire, capítulo 1 de Jeremías, cuando Dios llama a Jeremías, dice, la palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Así que Jeremías tenía seguridad porque sabía que Dios lo había elegido. No significa que no tenía luchas, tenía dificultades, pero tenía seguridad de que Dios lo había elegido. Y tú tienes que tener seguridad de que Dios te eligió. De que Él te llamó antes de que nacieras, antes de que siquiera existieras en la mente de tu madre. Antes de que tu madre, cuando era adolescente, que ni sabía si se iba a casar, si iba a tener hijos, Dios ya te conocía a ti. Ya sabía lo que ibas a hacer. Ya tenía un propósito con tu vida. Así que Dios ya te eligió y eso tiene que darte seguridad. Por eso, si vas a clamar, clama al Señor. En Dios hay un mandato, clama a mí. Cualquier circunstancia que usted esté enfrentando, cualquier situación difícil que usted esté enfrentando, cualquier circunstancia pueda ser económica, familiar, de enfermedad, lucha por lo que fuera, Dios dice, clama a mí y te promete, yo te responderé. No da una respuesta o una promesa vaga. Dios dice, clama y yo te respondo. Clama, te respondo y te muestro. Ahora, eso es si nosotros clamamos a Dios y Jeremías tenía momentos difíciles. En el capítulo 20 encontramos que Jeremías dice, maldito el día que nací. ¿Para qué dijeron, hijo varón te nació? ¿Para qué esa partera dijo que yo había nacido? Ojalá no hubiera nacido, hubiera muerto.
¿Por qué? Porque estaba cansado, angustiado, deprimido. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo atacaba. Dice, mis amigos me quieren ver muerto. Yo dije, no voy a hablar más de la palabra de Dios. No voy a pronunciar más sus palabras, me voy a olvidar de la palabra de Dios. Dice, pero no puedo, hay un fuego en mi interior que arde, que no me permite. Dios está conmigo como poderoso gigante. Capítulo 20, léalo, anímese, léalo porque es una palabra de aliento también para aquel que está pasando dificultad, adversidad, que se encuentra que por ser un creyente es despreciado, rechazado. Muchas personas desean su mal porque guarda la palabra de Dios en este mundo perverso. Gente que dice que son sus amigos, le ponen tropiezo. Mire, eso también le pasó a Jeremías, como mencioné, ¿no? Y le pasó a David. David, en 2 de Samuel, capítulo 15 al 17, puede leer usted tranquilamente después en su casa, capítulo 15 al 17, habla de la rebelión de Absalón. Absalón, el hijo de David, se rebela contra David, que era el rey, se hace proclamar rey en lugar de David, y arma un ejército para luchar contra su padre, destronarlo. Y entre la gente que se va con Absalón estaba la persona de confianza de David, Ahitofel, que era un anciano. Dice la palabra allí en Samuel que la palabra de Ahitofel era palabra de Dios, tanto para David como para Absalón. Mire la importancia que tenía ese hombre y fue un hombre que traicionó a David. David en el Salmo 55, y como David era profeta, también se aplica después proféticamente a Jesús. Dice, si un enemigo me insultara, porque Judas era una persona cercana a Jesús que lo traicionó. Dice, si un amigo me insultara, yo lo podría soportar, si un enemigo. Si un adversario me humillara, de él me podría esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. Más adelante dice, pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche clamo angustiado y Él me escucha. Dios que reina para siempre habrá de oírme y los afligirá. Y sigue hablando, ¿no? Dice, la boca blanda como la manteca, su boca blanda como la manteca, pero sus pensamientos son belicosos. Más adelante dice, cuando siento miedo pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra, confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Así que ahí David estaba hablando de esa situación, que él había sido traicionado por alguien que él consideraba su amigo, alguien cercano. En el capítulo 41, que también se aplica entonces a Judas, dice, hasta mi mejor amigo en quien yo confiaba, que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Así que David también tuvo una situación donde, si no estaba seguro de quién era, hubiera tropezado y hubiera caído. Pero David sabía quién era. El que no sabía quién era Absalón, que se olvidó que David era un ungido de Dios, que era rey de Israel porque Dios lo había puesto allí. Y se había olvidado eso Ahitofel, que David era el ungido de Dios que había sido puesto por Dios como rey de Israel. Así que David sabía quién era y experimentó la traición de sus amigos como Jeremías. Jeremías dijo, mis amigos me quieren matar, están esperando que yo tropiece para matarme, para echarme a la cárcel. Estaba preso Jeremías. Bueno, en este momento dice la palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez cuando él estaba aún preso en el patio de la guardia. Así que Jeremías era como Pablo más o menos, siempre estaba preso. Hablaba la palabra de Dios y terminaba preso. Más adelante lo tienen en una cisterna, el rey Sedequías lo hace echar en esa cisterna, lo tiene a pan y agua ahí para que Jeremías cambie de actitud. Sin embargo, él se mantuvo firme. Así que aquel que sabe que Dios le llamó, y usted tiene que saber que Dios le llamó, que Dios le eligió desde antes de que usted naciera, puede mantenerse firme y clamar solo a Él. No va a clamar a la reina del cielo, no va a clamar a los ídolos del mundo, no va a clamar a los hombres, no tiene su esperanza puesta en los hombres. Si alguien dice, yo no espero a los hombres porque perdí la fe en la humanidad, genial, ponga su fe en Dios. No ponga su fe en la humanidad, porque los hombres fallan, fallamos, en cambio Dios no falla. Él permanece siempre fiel. Él cumple su palabra. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su palabra es sí y amén en Cristo Jesús. No hay manera que Dios no cumpla lo que Él dice, porque Dios
es así, su naturaleza es así. Y lo segundo que tiene Jeremías, que le da seguridad en esto de que Dios va a cumplir con su palabra, es que, lo dice el versículo 26 del capítulo anterior, y otros lugares más, que para Dios no hay nada imposible. Dios puede todas las cosas, pero Él dice, yo puedo todas las cosas porque soy el creador de todo. No es que hay personas que ponen su confianza en el Gauchito Gil y piensan que puede el Gauchito Gil hacer las cosas. No, no puede hacer nada. O ponen en San Expedito, gracias San Expedito, ¿no? Piensan que ese demonio puede hacer algo. No, no puede hacer nada. Dios dice, vino palabra del Señor a Jeremías, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Así que la base de que Dios hace todas las cosas y no hay nada imposible para Él es que Él es el Dios creador de todo. Es el Dios creador de la humanidad. Él es el que ha hecho todas las cosas, entonces podemos tener certeza de que Dios puede cualquier situación que nosotros tengamos que enfrentar. Jeremías enfrentaba una situación difícil. El pueblo no lo quería. Los sacerdotes no lo querían. Lo querían matar. Los profetas y falsos profetas no lo querían. Lo querían matar. Los gobernantes no lo querían. No lo quería nadie. Pero Dios le dijo, yo te di por profeta a las naciones. Vas a enfrentar, como le dijo a Ezequiel, un pueblo rebelde, un pueblo obstinado, que no te va a escuchar, pero siempre van a saber que hubo profeta allí. Así que él tenía que luchar aún con el hecho de que nadie lo escuchaba. Pero él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y sabía que para Dios no había nada imposible. Hay dos cosas que quiero remarcar que son las que Dios dice que no son imposibles para Él. Si estas cosas las hace, puede hacer cualquier otra cosa, ¿no? Primero habla de la redención. No dice que para Dios no hay nada imposible y te va a dar un BMW. No dice eso. Dice, para Dios no hay nada imposible y la herida de Israel, que es incurable, que no tiene remedio, yo la voy a sanar. Porque para mí no hay nada imposible. Así que uno puede leerlo eso en el capítulo 30. No lo voy a leer todo, pero dice, tu herida es incurable, tu llaga no tiene remedio. No hay quien defienda tu causa, no hay remedio para tu mal, ni sanidad para tu enfermedad. Así que Dios está diciendo, no hay nada que hacer con vos, le dice a los israelitas. Esa es la humanidad. No hay nada que hacer con la humanidad. Está todo perdido. Les comentaba el viernes a los hermanos que eso era fresquito. Veníamos a la iglesia. 3 situaciones amenazantes con jóvenes y adolescentes. Las 2 primeras eran jóvenes. Venían cruzando la calle, como que se le tira encima a uno de auto, si uno no está atento se lo puede llevar por delante, y además de eso amenazante, diciendo como que sacan un arma y van a matar. Después cuando venía para acá, para Vía Perón, venía un auto despacio delante nuestro y venía una moto atrás, yo no lo había visto, y pensó que nosotros veníamos despacio para estorbarlos a ellos. Eran 2 adolescentes de 14 años, 15 años, 13, no sé. Entonces cuando pasaron, enojados, ¿no? Y hacía como que va a sacar un arma. Yo digo, no hay esperanza para este país. No hay esperanza para esta ciudad. Así estaba Jerusalén. Dice, no hay remedio. No hay esperanza, la violencia, la maldad, el hecho de la impunidad. Cualquiera hace lo que sea. Esta mañana vino un hermano angustiado porque lo amenazaron a él, a su familia. Dijeron, te voy a matar, te voy a pegar un tiro en el pecho, te voy a tirar. Y si me denunciás, peor todavía. Te voy a incendiar la casa. Entonces, él dice, no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque hay impunidad. Cualquiera se dice lo que quiere y no pasa nada. Está todo bien. Y no está todo bien. Porque el problema de Israel que estaba así es porque sus gobernantes eran corruptos. Sus sacerdotes eran corruptos y sus profetas eran corruptos. Y lo que ellos hacían como líderes influía sobre el pueblo y el pueblo hacía lo mismo. Así que no podemos esperar otra cosa. Pero Dios dice, para mí no hay nada imposible. Yo puedo cambiar las cosas. Cuando Dios le dice a Jeremías, no hay nada imposible para mí, se lo dice en ese contexto, en el contexto de que no había esperanza. Y le dice, es más, se lo dice en un momento en que él está allí preso, ¿no? Y le dice, va a venir a visitarte un pariente tuyo y te va a ofrecer que le compres unas hectáreas de tierra, compráselas, firmala con escribano, pagar el precio, hacer todas las cosas porque todavía se van a comprar y se van a vender. Ahora está todo en ruinas, pero todo esto va a cambiar, porque yo voy a hacer todas las cosas nuevas porque no hay nada imposible para mí.
Yo cambiaré la suerte de este país. Así que la redención y la restauración van de la mano. Dios le está prometiendo eso a Jeremías, le está diciendo, todo lo que ves que está en ruina, todo eso va a cambiar. Si usted ve que en su vida hay ruina, en su alrededor hay ruina, como le estoy diciendo, que es cosa de ahora, ¿no? Y uno dice, si es así no hay esperanza, porque va de mal en peor. Dios dice, si pones tu confianza en mí, si clamás a mí, yo te voy a responder. Y vas a ver cómo cambio todas las cosas. Le dice, este lugar que está en ruinas, sin gente ni animales, piense en la situación, no de ellos, sino en la que puede aplicarse en su vida. Dice, está en ruinas, sin gente ni animales. Y en todas sus ciudades está así, en ruinas, ¿no? Dice, de nuevo habrá pastos, en donde los pastores harán descansar a sus rebaños. Las ovejas volverán a ser contadas por los pastores. O sea, la ruina que ustedes ven van a cambiar. Los pecados que están atándolos y los llevan a ustedes a ser un pueblo sin remedio, yo lo voy a transformar, lo voy a cambiar. Dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Haré que haya coherencia entre sus pensamientos y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Mire el pacto que Dios está haciendo, no con los israelitas simplemente, sino con el pueblo de Dios, con Israel, el Israel espiritual, los judíos y los gentiles que creen en Jesús, que son el Israel de Dios, el pueblo de Dios. Dice, nunca dejaré de estar con ellos. Voy a hacerles bien a ellos y a sus hijos, de generación en generación. Así no se apartarán de mí. Me regocijaré en favorecerlos y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. Dios dice, está todo mal, pero yo voy a hacer todo nuevo. Vos ves que no hay esperanza, están enfermos, no hay remedio, no hay nada que hacer, pero yo voy a sanarlos, yo voy a transformarlos. El capítulo 31 comienza Dios diciendo estas cosas, ¿no? Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con mi pueblo Israel y con la tribu de Judá. No será como el pacto que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. Pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y más adelante dice, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Para Dios no hay nada imposible. Primero, para restaurarte y para redimirte. Las dos cosas vienen de la mano. Dios te redime y te restaura. Si la iglesia clama, si usted ve esta necesidad que estoy diciendo, usted la vive todos los días, porque además se ve todo el tiempo por todos lados, y si no prenda el noticiero va a ver todo lo que dicen todo el tiempo, que hasta lo tiene que apagar porque ya no quiere escuchar más. De todas las cosas que pasan, clame a Dios. Dice, clama a mí y yo te voy a responder. Hay restauración, hay redención. Si tú clamas a mí, yo te voy a mostrar cosas ocultas y cosas grandes que tú no conoces. No entiende, la puerta, pensamos que no hay solución, que no hay salida. Y Dios dice, hay una salida. Clama a mí y yo te voy a responder y te la voy a mostrar. Amén. Ese nuevo pacto Dios lo hace a través de Jesucristo, de su sangre derramada en la cruz. Yo soy el creador de toda la humanidad. Se hizo hombre y en Él clavó nuestros pecados en la cruz y nos dio libertad y vida eterna. Amén. Así que clamemos al Señor. Si usted está en esta situación, ve las cosas que pasan, clame al Señor porque Dios promete. Yo perdonaré los pecados y cambiaré las vidas y los corazones y las familias. Donde parece que está todo perdido, ahí yo voy a hacer algo nuevo. Pero le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Clame al Señor. Ponga su vida delante de Dios.